Va. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir, mucho no, la verdad es que mucho no puedo agregar a todo lo que dijeron. No me quería emocionar demasiado. Por supuesto que ustedes la conocieron mucho más que yo, pero bueno, cuando me llegó la noticia, que me escribieron el mail, estuve unos días en shock. Y después dije, sí, la verdad es que obviamente quiero participar como sea. De hecho, ni siquiera por agenda estoy en Buenos Aires, por eso estoy blurreada, pero quería participar y, y la verdad es que nada, muchos recuerdos, siempre o viniendo para acá y encontrándonos en alguna confitería, en algún lugar que podíamos coordinar, ella siempre con ganas de llevar cosas, fuimos algo, vamos a actualizar todo lo que es déficit de atención, otra vez trabajamos sobre autismo, los trastornos de aprendizaje y fui muchas veces allá, siempre me trataron divinamente, siempre con ese espíritu de aprender, ¿no? O sea, pocas personas con tanta calidez humana y calidad científica a la vez. Así que bueno, creo que lo mejor que puedo hacer para honrarla es dar la mejor presentación posible. Así que a ver si no falla la parte técnica, debería poder estar compartiéndoles la pantalla. Avísenme si está todo ok. Sí. Te voy a presentar, Alba, ¿te parece? Dale. Bueno, la doctora Alba Rillodó es médica especialista en neuropsicología clínica de la UBA y doctora en neurociencias de la UMAI. Pertenece al servicio de neuropediatría del Hospital Universitario Austral. Es docente responsable de la cátedra Evaluación Neuropsicológica Infantil de la carrera de especialización en neuropsicología clínica de la Universidad de Buenos Aires y de la maestría en neuropsicología infantil de la UNSAM. Es investigadora realizando el seguimiento cognitivo de pacientes con enfermedades poco frecuentes y es autora de capítulos de libros sobre neuropsicología infantil. Y lo que la conferencia que nos va a brindar ahora se titula Perfil neuropsicológico en los trastornos del neurodesarrollo. Gracias, Alba. De nada. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y me siento muy orgullosa de poder participar de este homenaje. Así que bueno, voy a hablar cuando, cuando tiramos esta temática de perfil neuropsicológico de los trastornos del neurodesarrollo, digamos, daba para dar 3 meses de conferencias, con lo cual pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer para dar un pantallazo general? Y sobre todo lo que quiero transmitir es el abordaje neuropsicológico o aquellos puntos en los cuales uno por ahí más tiene que detenerse, más allá de la literatura. Este es un atlas que encontré hace muy poco, que es el atlas de los desórdenes cognitivos, donde están todas las regiones cerebrales y todas las habilidades y los dominios que pueden estar afectados. Y fíjense que es enorme, ¿sí? Esto sería como el resumen de toda la neuropsicología. Pero si vamos al inicio, si vamos a tratar de neurodesarrollo, un poco lo que se veía recién en las filminas de la presentación del Día del Bebé. Cuando tenemos un neonato, fíjense que hay las sumas, digamos, la cantidad de neuronas no va a variar demasiado. Lo que va variando drásticamente, sobre todo en esos primeros 24 meses de vida, es la conexión que van a tener esas neuronas. Las sinapsis son la clave, y esas redes neuronales que se van a formar son las que van a determinar el futuro de ese bebé. Pero a su vez también tenemos diferencias hemisféricas, ¿sí? No todas las zonas ni los dos hemisferios procesan exactamente de la misma manera. El hemisferio izquierdo tiene proyecciones más cortas, con lo cual hace un tratamiento más profundo y local de la información, mientras que hay más proyecciones de sustancia blanca largas en el hemisferio derecho, con lo cual asocia más regiones intrahemisféricas, ¿sí? Entonces, ni siquiera el procesamiento es exactamente igual en los dos hemisferios. Esto lo hace realmente más eficiente y para procesar aspectos más sutiles. Y entonces, ahora esta es una filmina que muchas veces la pongo y que realmente uso también la palabra original porque a veces no se traduce bien. Ante un trastorno del neurodesarrollo tenemos que estar seguros que realmente estemos delante de un trastorno, porque a veces lo que sucede es un delay, un retraso. El comienzo de una conducta en un grupo ocurre más tarde que en otro. Hay chicos que tardan un poco más en caminar, hay chicos que tardan un poco más en hablar, hay chicos que tardan un poco más en leer. Sin embargo, un tiempo después alcanzan la performance ideal, digamos, no tienen ninguna dificultad. Luego tenemos el lag, el rezagado. Acá hay una diferencia en el nivel de rendimiento en una conducta particular entre dos grupos o individuos en un momento del desarrollo que se igualan posteriormente. A veces sucede que un niño viene cumpliendo todas las pautas madurativas
madurativas, en algún momento se estanca. Puede ser, por ejemplo, porque, no sé, tuvo una quemadura de 80% del cuerpo y estuvo internado entre el año y medio y los 2 años, 6 meses. Entonces hay un estancamiento en ese neurodesarrollo, pero después, como no hay nada que lo afecte nuclearmente, eso se compensa y finalmente también adquiere la habilidad. A veces existe lo que es el deviance o el desvío, un orden anormal en las adquisiciones dentro de un dominio. Muchos chicos aprendieron a caminar sin haber gateado. Muchos chicos empiezan con fonemas más difíciles antes de haber, por ejemplo, con un fonema fu, antes de haber hecho el fonema mu. ¿Sí? Entonces, simplemente hay un orden diferente, atípico, pero también la performance al final, la habilidad se cristaliza adecuadamente. Y después tenemos lo que es el trastorno. Acá las características del rendimiento en una conducta muestran directamente un desarrollo anormal, ¿sí? Y esto es lo que tenemos acá, está el gran arte, sobre todo en los primeros años de vida, de diferenciar cuando estamos ante un retraso, alguien rezagado o un desvío, versus lo que es un trastorno, porque nuclearmente hay una dificultad que tiene que ver con ese neurodesarrollo. Y que esto es crónico. Uno va a tratar de minimizar el impacto de eso lo más que se pueda, pero es realmente un trastorno del neurodesarrollo y es de por vida. Entonces siempre va a ser necesario especificar la edad de comienzo de esa alteración, la tasa de adquisición en varios momentos, o sea, es muy importante tener una perspectiva longitudinal, ¿sí? De cómo va progresando el desarrollo de ese niño y cuál es el nivel final de rendimiento. Fíjense, por ejemplo, acá hay muchas tablas de neurodesarrollo, pero esta es para los primeros 5 años, y cómo vemos que ante cualquier habilidad, ya sea en la socialización, el lenguaje y la comunicación, lo motor, lo postural, o sea, la motricidad fina o gruesa, hay un rango en el cual las habilidades se van adquiriendo. O sea, no todos los chicos las adquieren de la misma manera y en el mismo momento, sin embargo, hay un rango adecuado. Y cuando ciertas habilidades no se adquirieron a determinada edad, eso es consistente con que hay un trastorno. A veces la habilidad en la tasa por ahí se está adquiriendo, pero las características o la cualidad de esa habilidad es totalmente atípica y entonces también tenemos que estar pensando en un trastorno. Y entonces, cuando hay algún tipo de injuria, ya sea a nivel genético, ya sea a nivel prenatal o perinatal, en una habilidad, ¿sí? Todas las habilidades en algún momento, primero están en estado emergente, luego están en desarrollo y luego se establecen. Y hay aspectos donde eso se hace muy rápido, como puede ser la adquisición de la fonología, que se da en los primeros años, o la adquisición de las funciones ejecutivas que puede tardar hasta los 25 años, ¿sí? Entonces, pero siempre va a estar primero emergente, luego en desarrollo y luego establecida. Cuando una habilidad está emergente, lo que tenemos que pensar justamente es si el comienzo es normal o está retrasado, está empezando más tarde, ¿sí? Que es lo que veíamos recién como el delay. Y si el orden está normal o está alterado, es atípico, lo que veíamos con el deviance recién. O bien, si esa alteración puede ser patológica, que lo que será después un trastorno. Cuando la habilidad está en desarrollo, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿la velocidad es normal o está demorada? Realmente adquirió las primeras palabras al año, ¿sí? Decía 2, 3 palabritas, pero resulta que ahora tenemos 2 años y estamos en 12 palabras, ¿sí? Entonces, la velocidad de la tasa de adquisición es normal o está demorada. ¿La estrategia de adquisición es normal o está desviada? O sea, realmente hay fonemas que no puede pronunciar, hay fonemas que faltan, ¿sí? Quiere decir banana y está diciendo nana, ¿sí? Hablo con el lenguaje porque por ahí es lo primero que se desarrolla o es más fácil de entender, ¿sí? Pero esto lo podemos poner en cualquier habilidad, el control inhibitorio motor, por ejemplo. Finalmente, entonces, ¿este dominio empieza a desarrollarse normalmente o empieza a quedarse disminuido? Y una vez que la habilidad tiene que estar establecida, ¿sí? Ya está, necesitamos que ese chico camine, necesitamos que ya tendría que estar hablando, o por lo menos ya se tendría que estar entendiendo lo que dice. Entonces, ¿hay un control normal o hay sintomatología? ¿Sí? Y el mantenimiento de esa habilidad, de lo que está adquiriendo, ¿es normal o es deficitario? Porque entonces ya funcionalmente eso no se va a dar y ahí empieza a haber un impacto en la calidad de vida. Y ese es el criterio para pensar que estamos delante de un trastorno. Y entonces, ¿cuáles son los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5? ¿Sí? Discapacidad intelectual,
el trastorno de la comunicación, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del el trastorno de aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del desarrollo neurológico. Pero no hay que olvidarse que también hay otros trastornos que afectan también a los niños, como puede ser el trastorno disocial o de conducta oposicionista desafiante, trastorno de conducta alimentaria, los trastornos de eliminación, enuresis y encopresis, u otros como el mutismo selectivo, la ansiedad por separación, el trastorno reactivo de vinculación o el de movimientos estereotipados. Estos, entonces, tener en cuenta, ni que hablar también que puede aparecer una psicosis infantil, digamos, o un trastorno bipolar de la infancia, muy raro, pero digamos, puede manifestarse, pero estos son los que en principio tenemos que pensar que aparecen durante el neurodesarrollo. Pero tampoco hay que pedirle al DSM lo que no puede dar, ¿sí? El DSM tiene que ver con criterios diagnósticos y que está basado en la estadística, ¿sí? Y no habla de un desempeño neuropsicológico, o sea, dentro de una etiqueta diagnóstica que podemos poner porque se cumplen determinados criterios, podemos tener distintos perfiles. El DSM a lo largo de su evolución va cada vez desglosando un poco más los casos que uno podría encontrar, como vamos a ver dentro de poquito en el trastorno del lenguaje, pero hay que pensar en esto. No va a decir si la dislexia, que para empezar ahora es trastorno del aprendizaje, en la lectura, ¿sí? Pero no va a decir qué tipo de dislexia tiene ese chico, si es fonológica o visoatencional, ¿sí? Hay otros, a su vez, cuadros que no figuran en el DSM y figuran por ahí desde la neuropsicología, como puede ser el síndrome disejecutivo o el trastorno de aprendizaje no verbal. Dentro, a su vez, como les decía recién, podemos pensar si la dislexia tiene alguna cualidad particular o hay un cuadro específico basado en los procesos subyacentes, que ese es el abordaje neuropsicológico, el de los procesos subyacentes. Entonces, si esa dislexia finalmente es fonológica, visoatencional o dispráxica. Condiciones que no figuran en el DSM porque no son un trastorno, ¿sí? Como las altas capacidades, pero que pueden tener comorbilidades también. Cuadros que están, digamos, en la literatura, pero no figuran tampoco en el DSM y son más, digamos, ni siquiera tampoco son específicos de la neuropsicología, pero por ahí más de la neurología, como puede ser el PANDAS, el DAMP, ¿sí? O patologías que son neurodegenerativas, por ejemplo, y que van a tener cuadros neuropsicológicos específicos o que van a tener una tasa de, por ejemplo, en la mucopolisacaridosis tipo 2 neurodegenerativa o en la mucopolisacaridosis tipo 3, enfermedad de San Filipo, el vector neurodegenerativo es tan temprano y tan grave que está luchando permanentemente con ese vector de neurodesarrollo y entonces, en los primeros años, si el médico no está atento, por ahí está pensando más en un trastorno del neurodesarrollo, cuando en realidad es una patología neurodegenerativa de inicio muy temprano, ¿sí? Como también algunas enfermedades mitocondriales. Entonces, dentro de lo que son específicamente patologías cognitivas, podemos definirlas de otra manera. Mi propuesta es que veamos los trastornos del neurodesarrollo de todos los enfoques posibles, porque eso nos permite después pensar específicamente a los pacientes. Las patologías cognitivas pueden ser estables o evolutivas. Las evolutivas son poco frecuentes en los niños, pero son justamente las enfermedades neurodegenerativas que, si bien son poco frecuentes, también existen y uno tiene que saber que existen o pensarlas en algunos casos. La gran mayoría de los casos son estables. Y dentro de las estables pueden ser de afectación global o selectiva. Y dentro de la afectación global pueden ser del desarrollo o adquiridas. ¿Cuáles pueden ser globales estables del desarrollo? Por ejemplo, la discapacidad intelectual o el trastorno del espectro autista. Los niños, esto es mucho más claro en adultos, pero en los niños también hay lesiones adquiridas globales, como pueden ser ciertas lesiones difusas, ¿sí? O ciertos estados comatosos que dejan secuelas. Ahora, también podemos tener patologías estables, pero de afección selectiva. Y acá, en las que son del desarrollo, aparecen todos los trastornos específicos, ¿sí? Toda la constelación DIS que ahora les voy a mostrar. También pueden ser adquiridas y selectivas, como pueden ser las lesiones focales, traumatismos de cráneo, tumores, accidentes cerebrovasculares localizados. ¿Y entonces qué es esto del entorno DIS? Pasándolo al castellano, tenemos funciones que son dominio específicas y funciones que son transversales. A su vez, esas funciones pueden ser dependientes de competencias precoces o dependientes de
una integración neuronal mayor, ¿sí? ¿Cuáles serían los dominios específicos? Lo que tiene que ver con la percepción, y acá aparecerían todas las dignosias, los trastornos del desarrollo en el reconocimiento, ya sea visual o auditivo, poco estudiadas en los niños, pero están documentadas. Los trastornos del desarrollo motor, mucho más frecuentes. En realidad, dentro de las dignosias, por ahí es difícil llegar a ese diagnóstico específico, pero sí todos los trastornos de la integración sensorial, digamos, todo ese gran capítulo, ahí uno podría encontrar justamente ese tipo de características. Los trastornos del desarrollo motor, ¿sí? Donde digamos, el principal es el trastorno de la coordinación motora, pero cuando pasamos a cortezas más de asociación, digamos, y eso se tiene que integrar en un nivel más alto de procesamiento, puede aparecer la dispraxia. Los trastornos del lenguaje oral, trastorno del desarrollo del lenguaje, y su vertiente más exquisita, que serían los trastornos del lenguaje escrito, que serían la dislexia o la disortografía, en lo que es la percepción del número y digamos, lo que sería la discalculia, pero también tenemos funciones transversales, como la dismnesia, ¿sí? Que la afectación de la memoria. La verdad es que la dismnesia en niños uno no la diagnostica. ¿Por qué? Porque si uno tiene, no sé, secular a una meningitis herpética o una torchopatía, o sea, si realmente están tan lesionados los hipocampos y realmente hay tanta dificultad de generar recuerdos y aprendizaje, lo más probable es que ese chico evolucione a una discapacidad intelectual. O, por ejemplo, una hipoxia por ahogamiento, ya sea una hipoxia neonatal severa o los chicos que se ahogan en las piletas, ¿sí? Digamos, en esos casos lo que uno ve es que la enorme alteración de los procesos mnésicos en un niño muy pequeño lo que va a llevar es a una discapacidad intelectual más que a un trastorno de memoria en sí. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces el patrón es de una discapacidad intelectual y es el antecedente clínico médico lo que hace pensar que sería una disnesia. Y las más frecuentes por lejos, la atención y las funciones ejecutivas. Claramente la niña bonita para esto es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde está afectada, pero la atención ejecutiva como funciones transversales que afectan el rendimiento de los chicos en otras habilidades que pueden tener perfectamente desarrolladas, pero que no terminan de ser funcionales debido al déficit atencional o ejecutivo. Y fíjense, esta es la postura de Michel Aviv, ¿sí? Un neuropsicólogo francés, donde podemos tener, por ejemplo, un paciente que tenga una dislexia, pero ese lenguaje, ¿sí? Que hay que manejar, o sea, para poder, digamos, leer, uno tiene que tener un lenguaje convenientemente desarrollado, ¿sí? Si ese chico no tiene un lenguaje adecuado, lo más probable es que no lea bien. Pero por otro lado puede ser que tenga un lenguaje desarrollado, pero sin embargo no lea bien y la dislexia sea específica. Entonces, nunca va a estar aislada esto. Si tiene un déficit de atención, probablemente también le cueste aprender a leer, ¿sí? Y entonces, lo que uno tiene que pensar es que por ahí lo que está afectado es el proceso en sí. Entonces, si en realidad el proceso es la decodificación fonológica, probablemente ese chico tenga un trastorno del desarrollo del lenguaje, secundariamente tenga una dislexia y una disortografía, porque esa conversión grafema-fonema no la va a poder dominar, y lo mismo va a pasar a la hora de el cálculo, en términos de lo que es el posicionamiento del cero, por ejemplo, que sería como la gramática del cálculo, ¿sí? Entonces, el proceso afectado es el fonológico, pero podemos cumplir criterios para varios cuadros. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar cuál es el proceso. O que no le da bien, digamos, que sea una dislexia, pero porque lo que tiene es un trastorno por déficit de atención, o con o no un trastorno asociado o no a un trastorno de aprendizaje no verbal, y entonces los errores son más de tipo visoespacial, visoatencionales, ya no es por no entender cómo ese fonema se transforma en ese grafema, sino omisión de letras, errores aleatorios, se come un renglón, empieza a escribir una parte, el E, y ya pone el E, no se da cuenta que hasta que no sea el F, solo puede ser elefante. Entonces pone el E y ya escribe elegante, ¿sí? Entonces, errores que tienen que ver con lo visoespacial, inversiones de letras, de números, entonces podemos tener una discalculia, pero con un tipo de error visoatencional, y lo mismo la disortografía. ¿Por qué? Porque el proceso afectado es lo visoatencional. O bien, una dislexia que tiene que ver, leer es un acto, leer en voz alta es un acto motor, ¿sí? También hablar es un acto motor. Entonces, aspectos que tienen que ver con
lo dispráxico, ¿sí? Muchas veces esa dispraxia a su vez habla de una dislateralidad, o sea, una lateralidad no definida o mal definida, y eso también afecta a la ortografía. Entonces, ¿cuál es el proceso subyacente que me lleva a tener después una sintomatología disléxica? Analizar el tipo de error, analizar los procesos, es lo que nos va a dar un diagnóstico mucho más específico desde el perfil neuropsicológico, más allá de los criterios del DSM. Acá esta filmina la puse para pensar que cómo llegamos a estas conclusiones. Bueno, basándonos en modelos. Los modelos cognitivos pueden ser los famosos de cajas y flechas, modelos más neuroanatómicos o modelos que traten de integrar las cosas, como puede ser el modelo de Anderson de funciones ejecutivas, que es un modelo del desarrollo de las funciones ejecutivas, y donde fíjense que aún dentro de un paraguas, como pueden ser funciones ejecutivas, no es lo mismo el control atencional que el establecimiento de objetivos, que la velocidad de procesamiento, que la flexibilidad cognitiva. Y cómo en lo que es eficiencia en una tarea a lo largo de la vida, no es lo mismo, o sea, hacia la adolescencia, con las salvedades del caso, que ya veremos, los dominios se van consolidando, pero a los 5 años no es para nada lo mismo la flexibilidad cognitiva que tiene un niño con respecto al control atencional. Y a su vez, los modelos más nuevos nos hacen pensar que, a su vez, esas funciones ejecutivas, este es un modelo de McCloskey para funciones ejecutivas, se dan en distintos planos: intrapersonal, interpersonal, de los sistemas simbólicos, como puede ser la lectoescritura, o ambientales, y a su vez no es lo mismo nuestra función ejecutiva digamos, en una tarea cognitiva que académica, que motora, que adaptativa, que socioemocional, ¿sí? Entonces, hay un interjuego permanente de distintos ambientes y no somos exactamente iguales en todos lados, ni nuestro rendimiento es exactamente igual en todos los ámbitos. Entonces, la realidad de nuestros pacientes siempre se parece mucho más a esto, a este nivel de complejidad, que a una cajita con una flechita. Y acá es momento de hacer otras definiciones, que sobre todo en algunas cuestiones que últimamente se vienen tratando, si estamos ante un trastorno, si estamos ante una condición, y me parece que lo fundamental es ir al diccionario, ¿sí? Entonces, el trastorno es una alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona, ¿sí? ¿Cuál es la idea de trastorno? La interferencia en la calidad de vida, ¿sí? Si esto, ¿sí?, afecta a la calidad de vida, estamos ante un trastorno. ¿Qué es una condición? Una naturaleza o conjunto de características propias y definitorias de un ser o de un conjunto de seres. Entonces, yo puedo tener una condición, ¿sí?, pero si esa condición afecta mi calidad de vida, me impide el desarrollo de autonomía, el desarrollo de autonomía en todo término cognitivo, socioemocional, entonces lo que tengo ya no es una condición, sino que pasa a ser un trastorno, ¿sí? Y después tenemos la discapacidad, ¿sí?, que es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Un trastorno puede ser bien llevado, puede minimizarse el impacto de ese trastorno, incluso ser un trastorno residual. Pero si esto no progresa y la persona no desarrolla la autonomía suficiente, ya sea a nivel global o en algún ámbito en particular, estamos frente a una discapacidad. Y la verdad es que, por lo menos en Argentina, hubo todos estos últimos años, como que hay que tener mucho cuidado con las palabras que se usan, y la verdad es que para mí las palabras hay que usarlas con el significado correcto, porque es la única manera de entender y precisar dónde está parado un individuo con respecto a su situación de desarrollo y de autonomía. Y entonces, desde una perspectiva evolutiva, vamos a tener trastornos del neurodesarrollo que van a tener características particulares. No es lo mismo tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que tener un trastorno del lenguaje, ¿sí?, o tener un trastorno del espectro autista, o discapacidad intelectual, o una dispraxia. Ahora, ese trastorno del neurodesarrollo, a su vez, va a generar un perfil neuropsicológico único, ¿sí?, en ese niño, en ese contexto histórico, en ese lugar en particular, con, a su vez, los tratamientos que reciba. Y si tiene o no, a su vez, comorbilidades, ¿sí? No es lo mismo tener una discapacidad intelectual y además un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que no, ¿sí? Entonces, ese perfil neuropsicológico único, a su vez, puede tener comorbilidades y será tratado a lo largo del tiempo. Y en base a eso, será la evolución a la vida adulta.
ese tratamiento además puede tener múltiples patas, ¿sí? Puede ser desde farmacológico, psicoeducativo, cognitivo, psicopedagógico, o sea, fonoaudiológico, o sea, todo lo que se haga, lo que se haga con los padres, ¿sí? Y eso va a determinar finalmente la evolución a la vida adulta. Y entonces vamos a hablar brevemente, porque es imposible abarcar el perfil de cada uno en particular, pero sí algunos aspectos en cada uno de los trastornos del neurodesarrollo que me parece importante determinar. Hoy, lo que antes se llamaba retraso mental, sabemos que se llama discapacidad intelectual a partir del DSM-5 y que se tienen que cumplir criterios diagnósticos que ya no van solamente en lo que era antes de decir, bueno, tiene un CI por debajo de 70, o sea, un CI por debajo de 2 desvíos estándar, listo, es una discapacidad intelectual. Ese déficit se tiene que dar en las funciones intelectuales y se tiene que dar además en el funcionamiento adaptativo, ¿sí? O sea, tiene que tener un impacto en la autonomía del individuo. Si no, no estamos hoy por hoy ante una discapacidad intelectual. Obviamente estos dos déficits tienen que haber empezado durante el desarrollo. Y a su vez, no están basados en impresiones, sino que tienen que ser confirmados ambos, tanto el intelectual como el adaptativo, con instrumentos estandarizados e individuales. Y no olvidar que tenemos el retraso global del desarrollo, ¿sí? Lo que antes se llamaba el retraso madurativo, que es para niños o sea, debería hacer hasta 5 años, 11 meses, y que requieren de una reevaluación posterior. Estos chicos que veíamos que podían estar en un deviance, en un delay, bueno, esto en algún momento uno puede pensar que está ante un retraso global del desarrollo, pero lo que tiene que hacer después a sus 6 años es terminar de definir si esto se compensó o estamos ante una discapacidad intelectual, digamos. No se puede quedar para siempre con un diagnóstico de retraso global del desarrollo, ni tampoco sería adecuado decir que un niño que ya tiene una patología subyacente en la cual sabemos que va a presentar discapacidad intelectual, poner retraso global del desarrollo pensando que por ahí eso va a desaparecer, porque no es así y es generar falsas expectativas. Las buenas prácticas en el diagnóstico de discapacidad intelectual apuntan a esto, a 5 puntos. Por supuesto, el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, esto ya lo dice el DSM, pero también la salud, el grado de inserción en la comunidad y el contexto en el que está ese individuo hacen al diagnóstico general de la discapacidad intelectual. Hoy tenemos una visión mucho más holística porque una persona con determinado perfil neuropsicológico y adaptativo, por ahí, en un entorno, en un ambiente termina siendo mucho más discapacitado que en otro entorno, por ejemplo, en una ciudad, una urbe enorme versus un pueblo pequeño donde todos lo conocen, ¿sí? Entonces, esto hace hoy a las buenas prácticas en el diagnóstico de discapacidad intelectual. ¿Qué pasa con las altas capacidades? No están en el DSM, no son un trastorno. Acá sí podríamos hablar por ahí de una condición, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que tienen su perfil propio, que el diagnóstico tampoco se hace hoy por hoy con un CI por encima de 130, no es que porque está por encima de 2 desvíos tiene altas capacidades, y que hay que evaluar otros dominios, ¿sí? Como la creatividad, las habilidades de afrontamiento que tiene esa persona. La realidad es que el verdadero diagnóstico de altas capacidades se da retrospectivamente cuando cristalizó en productos, ¿sí? Ojo con lo mismo con diagnosticar en niños de menos de 6 años, porque así como tenemos al rezagado, también tenemos al precoz. Y entonces, hoy por hoy veo mucho diagnóstico muy temprano de altas capacidades, cuando en realidad por ahí es simplemente precocidad, así como hay niños que van más lento y otros que van más rápido, o que tienen un entorno más estimulante, pero después hay una regresión a la norma y todas esas expectativas no se pueden cumplir. Entonces, ojo con esto. A su vez, dentro de las altas capacidades tenemos distintos perfiles, como puede ser el de superdotación, que es homogéneo en todas las áreas, o talento simple o múltiple. Digamos, también dentro de las altas capacidades tenemos que diferenciar los perfiles y también tener en cuenta esto, que existe lo que es el concepto de doble excepcionalidad. Se tienen altas capacidades intelectuales, pero hay una comorbilidad que tiene impacto en la calidad de vida, que es un trastorno. Entonces se puede tener altas capacidades y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o altas capacidades y trastorno del espectro autista, ¿sí? Y eso sí está interfiriendo, ¿sí? Entonces, acá sí tenemos que intervenir de otra manera.
Los trastornos de la comunicación. Este es uno de los ejes que más cambió por ahí dentro del DSM-5, por ahí más pensando en lo que era la clasificación más neuropsicológica de Rapin y Allen, ¿sí? Y hoy tenemos el trastorno del lenguaje, el fonológico, el de la fluidez, que es la influencia o tartamudez, y el de la comunicación social o trastorno, lo que para la clasificación de Rapin y Allen es el semántico pragmático, que tiene bastantes características en común con el TEA. Ahora, dentro del trastorno del lenguaje, es interesante desde el punto de vista neuropsicológico determinar el perfil. No es lo mismo el típico perfil fonológico sintáctico mixto con gran afectación comprensiva y expresiva que la dispraxia oromotora, donde la comprensión está prácticamente intacta y la dificultad es en justamente la construcción práctica para la elaboración del discurso, de lo que es el trastorno léxico-sintáctico, que muchas veces pasa desapercibido, es el chico que fonológicamente no tiene ningún problema, pero si uno lo ve, la adquisición, digamos, el vocabulario es pobre, la gramática está simplificada, obviamente en un contexto natural donde él selecciona lo que dice, no tiene grandes problemas, cuando está en una situación ambiental natural, hay un contexto en el cual, por supuesto, teniendo en cuenta que no hay ningún déficit intelectual, entonces el chico comprende a través del contexto y entonces en las situaciones naturales no tiene tanto impacto, pero en una situación académica donde puede encontrar un enunciado con una gramática compleja, donde no hay un anclaje contextual, se pierde completamente, ¿sí? Entonces estos chicos por ahí son diagnosticados como trastorno del aprendizaje o van a la consulta por déficits en el aprendizaje y en realidad es un trastorno léxico-sintáctico que viene evolucionando como puede y que ya les digo, al no tener tanto impacto ambiental, digamos, cae fundamentalmente en la situación académica. Entonces, tener en cuenta también más allá del DSM los aspectos de los perfiles neuropsicológicos propios. Dentro del TEA, ¿sí? Sabemos que es un déficit nuclear en la comunicación social con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, pero hoy tenemos que sí o sí, esto ya lo incorpora el DSM, además ahora hablamos de un espectro, donde entonces tenemos que determinar para cada individuo que cumpla los criterios dentro del espectro cuáles son los especificadores, si tiene discapacidad intelectual o no, si tiene trastorno del desarrollo del lenguaje o no, si hay una afectación médica o genética que lo acompañe, o si hay algún otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento y si tiene o no catatonía. Y también cuáles son los niveles de apoyo, ¿sí? De bajos niveles de apoyo, esto es lo que antes se llamaba en el DSM-4 síndrome de Asperger, mediano nivel de apoyo o altos niveles de apoyo, como puede ser, o sea, cuando el compromiso es de moderado severo. En general, a más especificadores, ¿sí? Más niveles de apoyo es probable que necesite la persona. Pero a su vez, y tomo el trastorno del espectro autista como ejemplo, y esto es lo mismo, lo podríamos aplicar a cualquiera de los otros trastornos del neurodesarrollo que vimos, siempre pensar si hay comorbilidades, ¿sí? Y fíjense, tomé el TEA, ¿por qué? Porque es uno de los que más comorbilidades tiene, pues, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del sueño, trastorno de integración sensorial, trastornos gastrointestinales de la personalidad, trauma complejo, estrés postraumático, abuso de sustancias, y que además el TEA, como cualquier trastorno del neurodesarrollo, evoluciona a lo largo de la vida y no es lo mismo el chico pequeño que a los 3 años tenía mucha manifestación de trastorno de integración sensorial y gastrointestinales, ¿sí? Que el chico que en la adolescencia empieza a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad, ¿sí? Y que en la edad adulta, sobre todo si no fue bien diagnosticado y si no se diagnosticaron tampoco sus comorbilidades, por ahí cae en un abuso de sustancias, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta también la perspectiva evolutiva, ¿sí? No se es lo mismo en cada etapa de la vida. Y a su vez, lo mismo, tomo el TEA como ejemplo, pero va para cualquier trastorno del neurodesarrollo, siempre tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y esto puede ser muy difícil cuando implica otros trastornos mentales o condiciones, y ojo, porque esto involucra no tanto a la complejidad del paciente como la pericia del evaluador, ¿sí? Por ejemplo, en las altas capacidades y doble excepcionalidad. Ahora lo estamos viendo al revés, desde el trastorno del espectro autista, ¿sí? Por ahí puede venir por altas capacidades y después nos damos cuenta que es completamente disocial y que tenía, en realidad era un trastorno del espectro autista o un trastorno del espectro autista ya diagnosticado, donde además nos damos cuenta que tenía altas capacidades, ¿sí? O trastornos de la personalidad, ¿sí? Las más, digamos, que más tienen
digamos, se solapan con el perfil del espectro autista, es la esquizoide, esquizotípica, límite evitativa y obsesivo-compulsiva, tan del A, B y C, ¿sí? Siempre, entonces, pensar comorbilidades y diagnósticos diferenciales. Trastorno por déficit de atención puede ser mixto, con hiperactividad con desatención e hiperactividad e impulsividad. Siempre, digamos, esto no, lo que me gustaría tratar de acá es no olvidar que más allá del título, donde está la atención, la hiperactividad y la impulsividad, es una disfunción ejecutiva, ¿sí? Y esto es muy importante para explicar a los padres, para explicar a los maestros, para encarar los tratamientos, ¿sí? No se trata solo de prestar atención, de hecho, algunos ni siquiera es la atención lo que está más comprometido, sino toda la disfunción ejecutiva, el no poder gestionar los tiempos, el no poder planificar, el no establecer bien los objetivos, el no automonitorear las conductas, entonces va mucho más allá de un déficit de atención. Otra cosa que me parece importante es tener en cuenta lo mismo, esto va para cualquier trastorno de neurodesarrollo, pero acá me parece importante relevarlo, es cumplir el criterio de exclusión. El DSM siempre es muy claro, estos son los criterios de inclusión, pero siempre hay uno que dice que la sintomatología no se explique mejor por cualquier otra condición. Y entonces, tener en cuenta que un chico que tenga un trastorno de ansiedad, un chico que ya sea un trastorno de ansiedad generalizado diagnosticable o que esté presentando mucha ansiedad por lo que sea, un chico con trauma, un chico con trastorno del sueño, un chico que no esté durmiendo bien, ni siquiera que sea un trastorno del sueño, simplemente no duerme la cantidad de horas que tiene que dormir. Hay muchas situaciones en las cuales un chico puede no estar prestando atención, puede estar más movedizo, cuestiones vinculares, se le están separando los padres, ¿sí? Y cumplir los criterios de inclusión. Entonces uno tiene que ser muy exhaustivo para ver si esto realmente es un trastorno del neurodesarrollo o es otra situación que lo está explicando, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y también traigo acá, porque suele ser uno de los trastornos donde más se da medicación en la etapa temprana, en la niñez, siempre ver si hay criterio o no para un tratamiento farmacológico. Yo siempre digo, todo tratamiento, ninguna medicación es inocua, ninguna. Algunas son mucho más seguras que otras, pero ninguna es inocua. Y tampoco es un tatuaje. Entonces, digamos, la medicación tiene que ser una carta a ser jugada en el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado en los niños? Cuando la sintomatología es de moderada a severa. ¿Qué significa de moderada a severa? Que está impactando en la calidad de vida. Cuando ya se hizo todo lo que se podía hacer, se hicieron las pautas psicoeducativas, las adaptaciones de acceso en el colegio, está yendo a la psicopedagoga para desarrollar funciones ejecutivas, y aún así, costo-beneficio, el chico hace todo el entorno, el chico hace todo su esfuerzo y todo esto no alcanza, ¿sí? O la sintomatología es tan severa que no puede no puede mantener 5 minutos en la psicopedagoga, no se puede quedar 5 minutos, bueno, eso impacta en la calidad de vida y es criterio para pensar en una medicación que por supuesto siempre va a tener que ser en un esquema farmacológico personalizado para ese niño, esa familia y esas necesidades que tenga. ¿Qué pasa con el trastorno específico del aprendizaje? Bueno, ahora es como, quedó como trastornos del aprendizaje en la lectura, en la expresión escrita, en la matemática. La realidad es que hay que diferenciar muy bien, porque a veces, como vimos antes, hay un proceso que está alterado y termina impactando en todo, ¿sí? No es lo mismo si yo tengo un trastorno global del aprendizaje secundario a una discapacidad intelectual. No es lo mismo si yo tengo un trastorno fonológico que termina impactando en la lectura, la escritura y la matemática, ¿sí? O no es lo mismo si en realidad lo que yo tengo es un trastorno de baja, o sea, en realidad no es un verdadero trastorno, sino una baja competencia lectora o una baja competencia matemática. La realidad es que muchas veces se diagnostica dislexia, discalculia, disortografía, sobre todo dislexia y discalculia, la disortografía no tanto, cuando en realidad, digamos, estos son trastornos del neurodesarrollo cuando realmente son un trastorno. Y entonces la tasa de evolución es baja, a pesar de que uno le dé el tratamiento adecuado. Cuando uno ve el análisis de error, realmente, o sea, uno ve que el chico tiene 11 años y sigue sin poder posicionar el cero, sigue sin poder automatizar la escala numérica y tiene que seguir contando con los dedos. Realmente son cosas, digamos, es una patología. Distinto es el chico que, por lo que sea, porque tiene un déficit de atención, o porque está desmotivado, o porque no entiende, o porque tiene un problema de lenguaje, o porque simplemente le cuesta más,
tiene una baja competencia lectora o tiene una baja competencia en matemática. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Cuando uno ve que los procesos básicos están, no es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es una cuestión de competencia. Y hay que ir a analizar por qué está sucediendo eso. Digamos, cuáles son los factores que hacen que ese chico lea muy por debajo de lo que es esperable, ¿sí? Pero hay que tener cuidado en ese análisis. Trastornos motores, sigue siendo, para mi gusto en el DSM, una linda bolsa de gatos, donde tenemos, por un lado, los trastornos del desarrollo de la coordinación. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esto no se diferencia, por ejemplo, de lo que es un trastorno de la coordinación motora por hipoplasia cerebelosa de lo que es una verdadera dispraxia, ¿sí? Que tiene que ver con las cortezas de asociación. Entonces, obviamente lo que uno tiene que pensar es que cuanto más primitivo es el impacto, digamos. A ver, si yo tengo una hipotonía, muy probablemente no voy a tener una buena postura. Si no tengo una buena postura, no voy a desarrollar muy bien mi motricidad y por ende mis praxias, ¿sí? Si yo tengo una hipoplasia cerebelosa que me trae un trastorno de la coordinación motora, secundariamente mis praxias probablemente no sean las mejores. Pero por otro lado, se puede tener dispraxia, ¿sí? Que sería la verdadera dispraxia. Entonces, una cosa es la dispraxia secundaria a un trastorno de la coordinación motora, y otra cosa es que yo tenga una dispraxia pura, ¿sí? Donde no hay un trastorno, donde el tono está bien, el reflejo también, la coordinación motora está bien, pero realmente cuesta lo que es el gesto cultural, ¿sí? Lo que es la manipulación de objetos, lo que es hacer una secuencia particular, por ejemplo, en una coreografía, ¿sí? Entonces, eso también dentro de los trastornos de la coordinación hay que tratar de diferenciar más el perfil específico. Después tenemos todos los movimientos estereotipados. Y acá también entran un montón de cosas que van desde las estereotipias propias que pueda tener un chico con el trastorno autismo, trastorno autista, a ciertas estereotipias que pueden aparecer, por ejemplo, en un trastorno neurodegenerativo. O sea, y después quedaron englobados acá, por ejemplo, el trastorno de tics, donde el principal es el síndrome de Tourette. Y acá esto lo traigo porque a veces lo que uno tiene que pensar en la perspectiva longitudinal es que un chico que por ahí a los 6, 7 años fue diagnosticado con TDAH, ¿sí? Porque los síntomas aparecieron antes, a los 8 o 9 empieza a desarrollar tics, esos tics tienen más de un año de evolución, fueron variando, van variando en el lugar, tanto como en la cronología, tiene por lo menos un tic fonatorio, etc. Entonces cumple criterios para Tourette. Y ahí se invierte la jerarquía diagnóstica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un síndrome de Tourette en comorbilidad con TDAH, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque desde el punto de vista del neurodesarrollo, ser TDAH no predispone a ser Tourette, pero ser Tourette predispone muchísimo a tener TDAH. Entonces, desde la perspectiva longitudinal, ahí hay una inversión del diagnóstico. Lo mismo que un chico que uno puede pensar en los primeros meses, en los primeros años, que tiene un retraso global del desarrollo, pero la comunicación social no está tan mal. O sea, en ese primer año, a los 18 meses, a los 24 meses, en realidad nos damos cuenta que es un trastorno del espectro autista con un retraso global del desarrollo que finalmente será o no una discapacidad intelectual. Entonces, a veces uno tiene que, viendo la perspectiva longitudinal y en base a la literatura de cuáles son los factores predisponentes, a veces se invierte la jerarquía diagnóstica. Entonces, siempre pensar las decisiones diagnósticas. Estoy frente a un diagnóstico, digamos, ¿esto cumple criterios para definir una etiqueta diagnóstica? O simplemente es un perfil de fortalezas y debilidades donde no se cumple un diagnóstico específico, pero el sujeto no es homogéneo en el desarrollo de sus habilidades y, por ejemplo, es mucho mejor en todo lo que tenga que ver con lo lingüístico y le cuesta más todo lo que es visoespacial o constructivo, ¿sí? O es un poco disejecutivo sin llegar a tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o ni siquiera un síndrome disejecutivo hecho derecho. Muchas veces lo que marca esto es también la tasa de evolución, ¿sí? Yo tengo un chico un poco disejecutivo, lo mando a psicopedagogía 2 años y después el chico arrancó solo, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que siguen y siguen y siguen, justamente, porque por más que progresen, tienen un trastorno en el neurodesarrollo, entonces la tasa de adquisición siempre sigue siendo mucho más lenta. Siempre diagnóstico diferencial versus comorbilidades, a veces es más sencillo y a veces no tanto. El principal diagnóstico diferencial de la dispraxia es el TDAH, porque yo tengo un chico que le cuesta mucho planificar, que no mide los impulsos, probablemente en el desarrollo de sus praxias también haga agua, ¿sí? Entonces,
El principal diagnóstico diferencial de la dispraxia es el TDAH. Ahora, la principal comorbilidad de la dispraxia también es el TDAH, no hacia la inversa, ¿sí? Entonces, a veces es más complejo. Y siempre, esto que, bueno, que les vengo diciendo, el diagnóstico desde la perspectiva evolutiva. Y entonces, ¿qué pasa? Las condiciones o los trastornos terminan impactando y traen problemas de aprendizaje. Y entonces ahora si damos vuelta el eje, los problemas de aprendizaje pueden tener un origen neurobiológico y acá entran los trastornos del neurodesarrollo, pero también las patologías adquiridas, como puede ser una hidrocefalia, un traumatismo de cráneo. Aspectos conductuales que a su vez pueden cumplir o no criterios en el DSM, el trastorno posicionista desafiante o el trastorno de conducta, el trastorno disocial, ¿sí? Factores emocionales, la ansiedad. Por ahí no es un trastorno de ansiedad generalizada, pero hay ansiedad por lo que sea. Acoso escolar, ¿sí? Síndromes neuropsicológicos que funcionan, digamos, que están planteados desde la neuropsicología, como el síndrome de disejecutivo o el trastorno de aprendizaje no verbal, también podríamos incluir acá el trastorno de aprendizaje procedural. O problemas ambientales, socioculturales o de la escolaridad. A veces esa escuela y ese chico realmente no congenian, ¿sí? Entonces, siempre preguntarse, ¿esto es un trastorno del aprendizaje o es un problema de aprendizaje? ¿Si hay un trastorno del neurodesarrollo o simplemente no está pudiendo aprender? Que, bueno, no es tan simple, pero hay algo por lo cual no está pudiendo aprender. ¿Esto es un problema cognitivo o es un problema de rendimiento académico? ¿Sí? ¿Es realmente que hay algo que limita la adquisición del aprendizaje o no hay una limitante, pero por algún otro factor no está rindiendo académicamente? ¿La alteración es primaria, es secundaria o es una variación normal? ¿Es un trastorno de lenguaje? ¿Sí? O sea, ¿realmente tiene un trastorno de lenguaje? ¿Sí? ¿O tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? ¿O esa desatención es secundaria a que tiene un trastorno del lenguaje y entonces como por más que viene avanzando divino de su lenguaje, el grado de automatización en el procesamiento no es el mismo, no es el esperable a esa edad y entonces hace tanto esfuerzo, tanto recurso cognitivo, tanta atención puesta en decodificar el lenguaje, que los demás hacemos de manera automática, que se le agotan los recursos atencionales, entonces después se pone desatento, pero es una desatención secundaria al trastorno de desarrollo del lenguaje, esto es bastante típico, o es una variación normal, simplemente es un poco más desatento que los demás, ¿sí? Es un poco más activo que los demás. También hay que ver el momento, no es lo mismo ser más hiperactivo que los demás a los 5 años, donde el 50% de los chicos son hiperactivos, pero no lo van a hacer a los 6, 7 años, ¿sí? Que si ya estamos a los 13 años y realmente no se puede quedar quieto. ¿Cuál debería ser el desarrollo de estabilidad en esta edad? Entonces, ahí uno tiene que pensar, bueno, desde el punto de vista del neurodesarrollo, ¿dónde tendría que estar parado este chico con respecto a lo que es esperable para esa edad? ¿Es una alteración más de tipo cognitivo o es más una alteración de tipo conductual? Digamos, este chico tiene TEA, pero no está funcionando en el aula, más por lo cognitivo, porque además tiene una discapacidad intelectual, porque además tiene un trastorno del lenguaje, o no está funcionando porque su atención está puesta en sus propios intereses y lo interfieren completamente y entonces no hay una atención al ambiente. ¿Mm? Y entonces, a veces uno va a decir, bueno, ¿en qué momento pensar en realmente? No todo chico va a necesitar una evaluación neuropsicológica, pero ¿cuándo pensarlo? ¿No? Que sí o sí la necesita. Cuando un chico no responde a múltiples estrategias de intervención, cuando hay evidentes muestras de deficiencia en pruebas pedagógicas, cuando un niño se ve excesivamente desatento por un periodo largo de tiempo, cuando tiene un trastorno neurológico ya diagnosticado o sospechado, cuando hay historia de factores de riesgo para el neurodesarrollo, por ejemplo, un chico que ha sido, a veces los prematuros se lo siguen mucho durante los 2 primeros años, en algunos centros se lo sigue hasta los 5 y después, listo, ya está, estamos divinos, y realmente después no es así, digamos, puede haber el impacto en el aprendizaje, ¿sí? Sobre todo cuanto menor peso al nacer y cuanto menor edad de gestacional, ¿sí? Un niño que retorna al colegio luego de una injuria neurológica, por ejemplo, que fue operado de un tumor de fosa posterior y que además sobre eso hizo quimioterapia y radioterapia, y que además sobre eso hubo un montón de tiempo que no fue al colegio, ¿sí? Un niño que tiene una gran caída en su rendimiento que no puede ser explicada, ¿sí? Un chico que estaba perfecto hasta los 8 o 9 años y de pronto empieza a caerse, empieza a escribir mal, a dibujar mal, y por ahí está desarrollando una adrenoleucodistrofia, ¿sí?
Entonces, la evaluación neuropsicológica tiene que ser siempre, en la medida de lo posible, obviamente uno a veces está en una situación hospitalaria donde tiene 2 horas para resolver un paciente, pero en lo posible uno tiene, acá está medio corrido, ¿sí? Los dominios cognitivos, nivel intelectual, lenguaje, atención, memoria, habilidades visoespaciales, praxia, funciones ejecutivas, percepción y manejo del tiempo, pero también las habilidades adaptativas, también el nivel académico y también todo lo que es el perfil de habilidades sociales, perfil sensorial, la conducta, la creatividad y la motivación, y a veces se necesitan escalas especiales para determinar comorbilidades, por ejemplo, si hay ansiedad, si hay trastorno de tics, obsesivo compulsivo, depresión. Entonces, en base a lo que uno sospecha del paciente, a veces no todos hay que hacerles todo, pero digamos, esto es lo más integral que uno podría hacer, y hay pacientes que realmente amerita que se haga absolutamente todo. Pero no olvidarse también que todo tiene que estar acompañado de una evaluación clínica, ¿sí? Del aspecto nutricional, el perfil endocrinológico e inmunológico del paciente. Hoy sabemos que hay trastornos neuroinmunológicos que tienen mucho impacto en la conducta y que dan, por ejemplo, cuadros psiquiátricos que pueden prestarse a confusión, ¿sí? El esquema farmacológico que se está usando o que se va a usar, laboratorios que puedan ir desde medir hormonas tiroideas hasta marcadores de enfermedades inmunomediadas, ¿sí? Neuroimágenes y exámenes genéticos que hoy sabemos que son importantes aliados, ¿sí? Sobre todo los exámenes exhaustivos, ya no tanto hacer un cariotipo, sino que sabemos que hay muchas, por ejemplo, la discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos era de causa sin etiología conocida, y hoy sabemos que hay muchos paneles genéticos donde vemos que cursan con discapacidad intelectual. Entonces, considerar cada vez más un examen genético exhaustivo, aun cuando el paciente no tenga una sintomatología superflorida. Hoy tampoco ya son tan caros ni tan difíciles de hacer. Y siempre pensar entonces, bueno, a ver, ¿a qué le llamamos lo normal, no? Lo normal es lo que es promedio para la edad, lo que es esperable para la edad. Y sabemos que entre una media y un desvío tenemos el 68% de la población, y que en 2 desvíos tenemos al 95% de la población. Lo que está por debajo de 2 desvíos sería lo patológico, y lo que está por encima de 2 desvíos depende de si es hipertensión, va a ser patológico; si son altas capacidades, no será patológico, pero tampoco es lo que hace la mayoría, ¿sí? Y puede traer sus bemoles. Pero también tenemos que pensar que cuando vemos la distribución entre 1 y 2 desvíos, hay mucha más gente que está acá que gente que está acá. Y no es exactamente lo mismo rendir acá que rendir acá. Entonces, desde una perspectiva neuropsicológica, todo lo que esté por debajo de un desvío y medio, aunque no cumpla criterios diagnósticos, sabemos que necesitan más o menos apoyos, ¿sí? Entonces, un desvío y medio sería el criterio funcional, ¿sí? Cuando estoy pensando en cualquier habilidad o en el rendimiento, en la lectura o en lo que sea. Acá ya necesitamos apoyos, aunque no sea una dislexia, ¿sí? Porque no está acá. Yo siempre digo lo mismo, yo mido 1,53, no cumplo criterios de enanismo, pero soy lo suficientemente baja, estoy por acá, como para necesitar subirme un banquito para hacer determinadas cosas o ponerme plataformas si quiero bailar tango. Bueno, no justo para el tango, pero para encontrar mejores parejas de baile, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esta gente, ¿sí? Por empezar, no diagnosticarla si no cumple un diagnóstico, pero eso no significa que entonces no tenga necesidades, ¿sí? De soporte. Y otra cosa que me parece importantísima es esto, ¿no? De la perspectiva evolutiva. Yo puedo tener en un momento, evalué a un niño y determiné que había un desfasaje suficiente como para decir que esto era un trastorno o no, pero supongamos que sí, que es un trastorno, no sé, trastorno del desarrollo del lenguaje. Y 2 años después, en un tiempo 2, lo vuelvo a evaluar. Si esta es la media, esta es la tasa de adquisición que había que tener para esta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en vocabulario lo estoy evaluando al año y medio, ahora lo evalúo a los 3 años y medio. Si esta era la tasa de adquisición y ahora la media está por acá, y este chico está por acá, lo que yo tengo que pensar, por empezar, siempre está buenísimo hacer evaluaciones dependiendo del caso. Se harán cada menos tiempo o cada más tiempo, pero cuantos más puntos uno ponga en la curva de neurodesarrollo, más certezas va a tener sobre el neurodesarrollo de ese niño. Y entonces, si yo de pronto tengo esto ahora, eso no significa que el paciente no evolucionó, pero la brecha
con respecto a la media se amplió, y eso es porque las demandas del ambiente a esta nueva edad aumentaron. Entonces, yo no me puedo quedar analizando a este chico solo desde acá diciendo, no, la verdad, está cada vez peor, porque no es así. Ni tampoco decir, ay, la verdad que vamos bárbaro, está divino, viene progresando divino, porque la verdad que las demandas del ambiente están acá. Entonces, ahí uno tiene que tener el interjuego en el análisis a medida que va poniendo puntos, en decir, cómo es la progresión individual con respecto a su cuadro de base, pero también cuál es su situación con respecto a las demandas del ambiente. Y eso no hay que perder de vista que hay que hacer las dos cosas, no se puede ni quedarse con una ni quedarse con otra. Y entonces, cuestiones a la hora de decidir el plan de intervención. Uno tiene que tener entonces, claro, cuál es la naturaleza del déficit, cuál es el grado de compromiso funcional, cuáles son las necesidades del niño y la familia a corto y a largo plazo, pero también cuáles van a ser las posibilidades de esa familia, ya sea escolares o terapéuticas, y cuál es finalmente el nivel cognitivo y el lenguaje del niño, que son funciones que van a afectar también en gran parte su autonomía el día de mañana. Muchas veces los niños van a necesitar psicoterapia, ¿sí? Acá quería hacer un llamadito de atención sobre esto, donde no toda psicoterapia se puede aplicar a todo niño de acuerdo justamente a su grado de desarrollo. Si es un niño que tiene muy poco grado de autoactivación, ¿sí? Yo tengo un niño con un TEA de muy bajo funcionamiento, de alta necesidad de apoyos, o una discapacidad intelectual muy severa, lo más probable es que al principio tenga que hacer intervenciones por condicionamiento. Si tiene poca autorregulación, tengo un TDAH severo y voy a hacer un tratamiento de modificación de conducta, o si tengo un TEA con mediana necesidad de apoyos. Si ya tiene más autorregulación, es un chico que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o que tiene un síndrome de Tourette, puedo ya pensar en una terapia cognitiva, ¿sí? Y si además tiene ya un grado de autoconciencia, ojo, puede ser este mismo chico TDAH que fue evolucionando y ahora tiene también, ¿sí? No es que a este esto para siempre, ¿sí? Puedo ya pensar en una terapia un poco más, digamos, que necesite más vuelo cognitivo, como puede ser una terapia de mindfulness, ¿sí? Pero el punto es, ojo a la hora de pensar una psicoterapia que tiene que estar acorde a las posibilidades mentales de ese niño. Y otro temón, ¿sí? En los niños es qué hacer con la escolaridad, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que pensar, ¿qué nivel académico tiene ese chico actualmente? ¿Qué tasa de adquisición está teniendo? Porque si venimos avanzando, pero los chicos están en quinto grado y estamos teniendo ahora conceptos de primer grado, por más que vengamos avanzando, estamos muy lejos, ¿sí? Entonces por ahí no tiene sentido seguir con esa escolaridad, ¿sí? ¿Cuál es el mejor lugar para generar ese aprendizaje? ¿Es la escuela común con adaptaciones de acceso? ¿Es la escuela común con un PPI, con un plan de integración? Les hablo como es en Argentina, no conozco, perdón, exactamente cómo es en Uruguay. ¿Es una escuela especial? ¿Es una escuela de recuperación? Digamos, es una escuela especial, pero con un plan específico para su perfil, porque si no es todo como, bueno, la escuela especial es todo el mismo plan. No, tiene que tener un perfil, un plan personalizado también para su perfil. Ok, no estamos bien en lo académico, pero estaría bueno, ya estamos en un sexto grado, nos queda séptimo. Bueno, terminemos, porque así hacemos, digamos, está integrado socialmente y hacemos un corte al final de la primaria, ¿sí? O al final del primer ciclo, que termine su primer ciclo con esos compañeros y después hacemos un corte, ¿sí? O terminemos el inicial, o sea, ¿en qué momento privilegiar lo académico o lo social? Ojo con lo social, que tampoco es privilegiarlo por siempre sin pensar en profundidad, porque por ahí tenemos chicos que los papás dicen, no, sí, está súper integrado, porque sí, los chicos lo quieren, pero termina siendo más la mascota del grado que estar verdaderamente integrado. ¿Por qué? Porque ya los intereses de los chicos cambiaron un montón, ¿sí? Entonces también ese chico que tiene su condición particular no se beneficia de estar con otros que no comparten los dibujitos ya como él sí lo sigue compartiendo, ¿sí? Entonces, ojo, hay que pensar la integración social desde la verdadera perspectiva del individuo, no desde la perspectiva de los padres o del entorno o de lo lindo que trabajan los demás con él, ¿sí? Y también hay un punto de decir, bueno, ¿hasta cuándo seguir con la escolaridad? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto o no? Ya pasemos a otra etapa, pasemos a un centro educativo terapéutico, a un centro de día, a un centro prelaboral, ¿sí? También hay que poder decir, bueno, hasta acá llegamos con la escolaridad. ¿Y qué pasa en la adolescencia? ¿Sí? Cada adolescente tiene un perfil único e irrepetible
Y siempre pensar que el adolescente es un índice ejecutivo transitorio, ¿sí? Hay muchos estudios que lo muestran y también hay estudios que muestran que entre los 11 y los 14 años el principal referente son los padres, así que hay que tener mucho cuidado con el eje social en ese niño, ¿sí? O sea, los pares, no los padres, ¿sí? También hay mayor probabilidad de desarrollar comorbilidades o que se agudicen ciertos síntomas, ¿sí? Ya sea porque son intrínsecos de la persona o porque hay un aumento de la demanda ambiental. Y en algunos casos, que por ahí hasta acá el chico no necesita tratamiento farmacológico, es el momento de comenzar. Hoy por hoy hay que chequear muy bien el uso y abuso de la tecnología en todas las vertientes posibles. Y no me voy a poner acá sobre ese tema porque da para un montón, pero en todas las vertientes. ¿Qué pasa con la sexualidad en ese chico? Y también que pueden aparecer problemáticas propias de la franja etaria más allá del diagnóstico con el que venía, como adicciones, trastorno de la conducta alimentaria, dismorfias. En este punto, cuando uno ya tiene, en realidad ya lo puede ir haciendo desde el niño, ¿no? Pero ya en la adolescencia y también en la transición a la vida adulta es pensar, bueno, ¿cuál es el grado de independencia que están fomentando los padres y cuidadores y en qué está basado? Hay patologías en las que los padres suelen ser más, digamos, fomentan más la independencia, como puede ser en el TDAH, donde al contrario, están como esperando a ver cuándo va a despegar este chico, y hay otras como por ejemplo en las epilepsias, donde los padres son mucho más cautelosos, porque ya desde el vamos siempre están pensando si va a tener una convulsión o no. Entonces, bueno, también hay perfiles de padres en función de las patologías, pero uno tiene que ver qué grado de autonomía están fomentando en el chico y que además sean adecuadas las expectativas, que no sean ni tanto en más ni tanto en menos, ¿sí? Y esto es algo que inventé yo, que no tiene ningún asidero, pero más o menos el nivel de autonomía en la edad adulta va a estar dado por el nivel intelectual y adaptativo alcanzado por el chico. O sea, va a ser proporcional a esto, pero inversamente proporcional a las comorbilidades que tenga ese chico, multiplicado con un factor, ¿sí?, que tenga que ver con el trastorno, la inversa, o sea, el trastorno del neurodesarrollo que tenga, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene TEA, a mayor grado de TEA, de compromiso por su TEA, menor nivel de autonomía. Eh, por ejemplo, es un trastorno por déficit de atención o el de lenguaje o lo que sea, ¿sí? A lo que voy con esto es que hay que pensar en la transición a la vida adulta, ¿sí? Yo sé que este es un congreso de psiquiatría pediátrica, pero uno los tiene que ir preparando a los chicos y a los padres, ¿sí? Porque todos nuestros pacientes en algún momento se van volviendo adultos, ¿sí? Y la independencia funcional del individuo con un trastorno del neurodesarrollo dependerá del nivel intelectual alcanzado, del nivel de lenguaje alcanzado, nivel académico, adaptativo, pero también la madurez emocional alcanzada, la presencia o no de comorbilidades, la eficacia y generalización de los tratamientos administrados, el acompañamiento familiar, el soporte económico, las posibilidades laborales y las posibilidades sociales que haya tenido. Entonces, para terminar, estamos en minuto 59 según mi cronómetro, la neuropsicología infantil es una neuropsicología del neurodesarrollo. El abordaje debe tener en cuenta siempre el perfil único de cada individuo porque el objetivo es lograr una persona lo más autónoma y feliz a sus 25 años. Les dejo para terminar una frase de Robin Morris, un neuropsicólogo estadounidense: todo niño es igual a todos los otros niños, igual a algunos otros niños, e igual a ningún otro niño. Muchas gracias. Bueno, espero haber honrado la memoria de Nora con la presentación. No sé, queda algún minuto para alguna pregunta que quieran hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, creo que estuviste brillante. No sé si alguien opina otra cosa. No, impresionante porque tocaste todos los puntos y te aviso que acá hay bastantes psiquiatras de adultos también y que de hecho el eje de la tarde tiene que ver con los trastornos del espectro del autismo y justamente también los trastornos del espectro del autismo en la vida adulta, así que me parece que nos vino al pelo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a la Yo les doctora. voy a mandar la presentación, ¿sí? Para que la tengan, para que les quede así como el punteo de todo lo que fuimos viendo. No sé si las distribuyen después o no entre la gente del Eso comité. siempre se agradece. ¿Quieres hacer un comentario? Ah, dale, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, quería saludar y agradecerle a la doctora Alvarrillo, ¿cómo está? Porque como siempre fue brillante la conferencia. Date vuelta. ¿Me doy vuelta para allá? No me ve. Ahí está. Bueno,
No sé si ahora nos vemos. Sí. Bueno, quería agradecerte y felicitarte porque como siempre has puesto cosas brillantes que nos hacen pensar mucho. ¿Sí? Y bueno, y recordar también, digo, bueno, toda la capacitación recibida por el equipo del policial cuando fuimos antes de la pandemia sobre funciones ejecutivas, sobre el NEPSI. Bueno, y ahora justamente vamos a exponer sobre ese equipo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, ¿sí? Gracias, me alegro que las semillitas ya no sean solo semillas, sino que sean árboles fuertes que fueron creciendo en la neuropsicología. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, te queremos agradecer mucho, Alba, por tu presentación, por tu generosidad y tu sí rápido a la invitación. Y bueno, seguiremos en contacto y te seguiremos invitando. Y bueno, te vamos a estar esperando siempre con los brazos abiertos. Muchas Bueno, gracias. y nada, bueno, muchísimas gracias, que sigan con éxito el Congreso y una vez más gracias por invitarme a formar parte de este homenaje, Danora. Adiós. Bien. Bueno, tenemos un break y nos volvemos a encontrar a las 10:30.